La curva que mantiene dormido al gigante. Esta es una de las máquinas más grandes del planeta. 100.000 toneladas de acero, carga y pura fuerza bruta. Entonces, cuando necesita detenerse en medio del océano, ¿qué la mantiene en su lugar? Probablemente pensaste el ancla, claro. Es enorme, pesada, se entierra en el fondo del mar. Simple. Pero, ¿y si te dijera que eso está casi completamente equivocado? En un barco gigante, el ancla es básicamente un personaje secundario. El verdadero secreto detrás de la capacidad de detener a esta bestia de metal no está en el ancla, sino en un truco de física oculto en la cadena. Para mantener un barco detenido, hay que vencer a dos enemigos invisibles, el viento y la corriente. Empujan constantemente esa masa colosal. Y para resistirlos, el barco cuenta con dos herramientas principales. La primera, el ancla, pero su papel no es ser pesada, sino ser un gancho. Las anclas modernas, llamadas anclas sin cepo, fueron diseñadas para hacer una sola cosa con perfección: clavarse en el fondo del mar. Cuando tocan el lecho marino, sus palas, llamadas aletas, están moldeadas de manera que muerden el suelo apenas son tiradas horizontalmente. Pero claro, esto solo funciona si el tipo de fondo coopera. Rocas sólidas, casi inútiles. Si aplicas fuerza sobre un ancla apoyada en piedra, simplemente se deslizará como un patinador. Lo mismo ocurre con fondos cubiertos de algas, una superficie resbaladiza donde el ancla no tiene dónde aferrarse. La arena ya es un avance. El ancla logra penetrar con más facilidad, pero aún así es difícil conseguir una sujeción realmente firme. El escenario ideal es un fondo de arcilla o lodo. Ahí sí, el ancla se entierra como una garra. Pero aquí viene el punto crucial. Incluso con una mordida perfecta en el suelo, el ancla no es lo que mantiene el barco quieto. El verdadero protagonista de esta historia es lo que los marineros llaman amarras o, técnicamente, el rode en los barcos gigantes. Estamos hablando de cientos de metros de cadena de acero absurdamente pesada y resistente. Cada eslabón, un solo eslabón, puede pesar unos 160 kilos. Sí, un solo eslabón pesa más que un piano de cola. Y el ancla misma, con sus 23 toneladas, el equivalente a más de 15 autos comunes, es solo la punta del iceberg. La fuerza real proviene del peso combinado de la cadena y el ancla, que puede superar los 240.000 kilos. El conjunto pesa lo mismo que una ballena azul adulta. Pero aquí está la parte realmente fascinante. No simplemente tiras el ancla al agua y esperas que funcione. Existe una técnica precisa, y todo gira en torno a un concepto matemático bellísimo: la curva catenaria. Cuando el ancla toca el fondo, el barco sigue soltando cadena, mucha cadena. El objetivo no es crear una línea recta entre el barco y el ancla, sino una curva larga y pesada con gran parte de la cadena reposando sobre el fondo del mar. Esa curva es la catenaria. Y hace dos cosas increíbles. Primero, el simple peso de decenas o cientos de metros de cadena apoyada en el fondo crea una fuerza de fricción colosal, como si fuera un enorme pisapapil sujetando el barco. Y segundo, el verdadero genio del sistema, la catenaria actúa como un amortiguador natural de impactos. Cuando el viento o las olas empujan el barco, la cadena no tira directamente del ancla. Primero intenta levantar parte de esa cadena pesada del fondo. Toda esa energía se gasta luchando contra el peso de la propia cadena. La curva se estira suavemente, absorbiendo el impacto como una banda elástica gigante. Y cuando finalmente la fuerza llega al ancla, ya no es un tirón brusco, sino un empuje suave. Sin esa curva, cualquier movimiento repentino arrancaría el ancla del suelo en segundos. La catenaria es el secreto. Es lo que separa a un barco realmente anclado de uno que solo tiene un peso colgando de una cuerda. Ahora todo está tranquilo, el barco está inmóvil. Pero, ¿y cuando es hora de partir? ¿Cómo se levanta un ancla diseñada para no salir del suelo, unida a una cadena que pesa más que una ballena azul? La respuesta es simple: no la jalas, la navegas. El barco enciende los motores y avanza lentamente hacia el ancla. Mientras tanto, el guinche o windlass va recogiendo la cadena.
El motor del barco hace el trabajo pesado de mover el casco, mientras el guinche solo levanta el peso vertical de la cadena, no arrastra todo el barco. Cuando el barco llega exactamente sobre el punto del ancla, la cadena queda vertical. Ese tirón directo hace algo ingenioso. Levanta la parte trasera del ancla, actuando como una palanca, que libera las aletas del fondo. Es un proceso que requiere precisión. El capitán debe saber exactamente cuánta cadena queda en el agua. Poca cadena y se pierde la curva catenaria. Demasiada y recogerla se vuelve una pesadilla. ¿Y cómo lo miden? No lo miden, lo leen. Las cadenas están divididas en secciones llamadas shackles, de unos 27 metros cada una. En cada unión, el eslabón de conexión se pinta de rojo y los eslabones vecinos de blanco. La cantidad de eslabones blancos indica el número del shackle. 1 a cada lado, primer shackle, 2, segundo, 3, tercero. Un sistema simple, robusto y totalmente visual que permite a la tripulación saber de un vistazo que hay, por ejemplo, 5 shackles en el agua, el equivalente a 135 metros de cadena. Todo esto compone una coreografía elegante entre el hombre, la máquina y la física. Una danza lenta entre acero, gravedad y mar. Pero luego viene el cine. En las películas vemos barcos de guerra soltando el ancla para girar bruscamente, como si fuera el freno de mano de un coche. En la vida real, con suerte, la cadena absorbería un poco del impacto antes de que el ancla fuera violentamente arrancada del fondo y comenzara a rebotar como una lata amarrada detrás de un auto. El barco ni lo notaría. Y en el peor de los casos, si el ancla se enganchara en una roca, el resultado sería catastrófico. La cadena se rompería instantáneamente bajo una fuerza inimaginable. Así que la próxima vez que veas un barco colosal descansando en un puerto, recuerda, no está simplemente detenido. Está envuelto en un delicado equilibrio de fuerzas invisibles, sostenido no por un simple peso de hierro, sino por una curva elegante, una ley oculta de la física y la inmensa fuerza distribuida en una cadena de acero que mantiene quieto a un gigante del mar. Lo más impresionante de todo es que un sistema tan antiguo sigue siendo prácticamente insuperable hoy en día. La tecnología naval ha avanzado en todos los sentidos: motores más potentes, navegación por satélite, sensores digitales de alta precisión. Pero la física detrás del anclaje sigue siendo la misma desde hace siglos. La idea de la catenaria es tan eficiente, tan elegante, que nadie ha podido crear algo más confiable. Y hay una razón para ello: la naturaleza ama las curvas. Desde los puentes colgantes hasta los cables eléctricos, desde la forma en que el agua fluye por una hoja hasta la órbita de los planetas, la catenaria aparece en todas partes. Es la firma de la gravedad, y en el caso de un barco, es la firma que lo mantiene unido al mundo. Pero mantener un coloso de acero quieto no es solo una cuestión de física, también es una cuestión de arte e instinto. Los capitanes más experimentados saben que el fondo del mar cambia con el tiempo. Después de una tormenta, el suelo puede volverse más blando. Después de una tirada baja, pueden formarse pequeños surcos o elevaciones. Por eso, no basta con soltar el ancla en cualquier lugar. Antes de anclar, el barco debe hacer una lectura completa del entorno. Analizar el tipo de fondo, la profundidad, la dirección del viento y la fuerza de las corrientes locales. Todo eso se calcula antes de que el ancla toque el agua. En grandes embarcaciones, incluso existe un computador de anclaje que ayuda al capitán a elegir el ángulo y la cantidad ideal de cadena. Pero incluso con toda esa tecnología, la decisión final sigue dependiendo del ojo humano. Porque el mar nunca es el mismo dos veces. Y si crees que todo esto es solo un detalle técnico, recuerda: un error de anclaje puede costar millones de dólares y a veces vidas. En 2020, por ejemplo, un barco de carga anclado en un puerto europeo comenzó a girar lentamente durante un vendaval. El ancla no resistió. El resultado: el barco de 300 metros colisionó con otro carguero y dañó parte del muelle. La causa: una simple combinación errónea entre tipo de fondo y longitud de la cadena. Un error de cálculo, una curva catenaria demasiado corta. Por otro lado, hay situaciones en las que el anclaje es una ingeniería extrema. Imagina una plataforma petrolera en mar abierto. Pesa cientos de miles de toneladas y debe permanecer inmóvil durante huracanes, olas gigantes y vientos de más de 100 kilómetros por hora.
Las cadenas de anclaje de estas estructuras tienen kilómetros de longitud y pueden pesar tanto como el propio casco. Están unidas al fondo del océano por ganchos y anclas diseñadas especialmente para cada tipo de suelo. Y todo eso trabaja en armonía con el mismo principio de la catenaria, el mismo concepto que mantiene un simple bote pesquero atado a la orilla. Pero quizá lo más curioso de todo es pensar que esa relación entre peso, fuerza y equilibrio también se aplica a nuestras vidas. Un ancla sola no hace nada. Es la combinación con la cadena, el vínculo entre movimiento y estabilidad, la que crea el equilibrio. Quizá por eso el ancla se convirtió en símbolo de esperanza y firmeza, no por ser pesada, sino por saber cuándo resistir y cuándo ceder. Así como la curva catenaria, que se extiende suavemente antes de volver al equilibrio, la estabilidad no viene de la rigidez, sino de la flexibilidad. Entonces, la próxima